Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo. Ya estamos de nuevo con todos ustedes en directo, riguroso directo, cuando son las 5:30 exactamente de esta tarde de jueves, emitiendo en directo desde San Sebastián de los Reyes, en Madrid, la capital de España. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo desde España, desde Europa, el norte de África, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí siguiéndonos y les recuerdo que pueden intervenir en este programa en cualquier momento. Hoy el tema es muy interesante, es la celebración del 20 aniversario de la firma de los acuerdos de cooperación entre el Estado español y las entidades religiosas islámicas. Y bueno, pues si quieren ustedes participar, hacer cualquier tipo de pregunta, consulta o aportación de cualquier tipo, incluso pues alguna vivencia que usted haya tenido y que quiera poner aquí encima de la mesa para que la podamos discutir, lo puede hacer a través de 3 vías principalmente. La primera sería por teléfono y entraría en directo. El teléfono es el 91 658 7949. Lo voy a repetir, 91 658 7949. También lo puede hacer desde fuera de España marcando el número 34, que es el código del país, y entonces quedaría 34 91 658 7949. También puede hacer cualquier consulta a través de nuestro email semana@cordobainternacional.tv. Estamos conectados en directo para que pues cualquier cosa que caiga en nuestro email pues lo leemos y aquí lo planteamos en el mismo momento que usted lo mande. Y pues también ocurrirá lo mismo con nuestros paneles de mensaje de nuestra página de Facebook y de Twitter. Así que ya lo saben, si quieren participar en directo lo pueden hacer a través de todos esos canales. Y eso sí, ahora pues ya vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Hoy pues como es un día especial, pues tenemos invitados especiales, invitados de lujo diría yo. Y bueno, pues empezamos presentando a Said Radbi, que es presidente del Centro Islámico de Valencia. Assalamu alaikum y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También tenemos con nosotros a Yusuf Oroza, del Consejo Islámico del País Vasco. Assalamu alaikum, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al señor Mohamed Ali, que es presidente de la FERI, que viene desde Ceuta directamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Además le agradezco especialmente el esfuerzo de venir desde tan lejos, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo sé lo que es eso, que soy de Melilla. También tenemos que ha preferido quedarse con nosotros y se lo agradecemos enormemente al abogado Iván Jiménez Aybar, a quien bueno, pues saludamos nuevamente. Hola, Muy nuevo. buenas tardes. Gracias. Y también tenemos con nosotros al presidente de UCIDE Valencia, o el coordinador de la UCIDE en Valencia, Murcia y Baleares, el señor Ihab Fahmi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues como ya pueden ver, esta es una mesa de lujo la que tenemos hoy. Y el primer tema que vamos a poner encima de la mesa, ya saben que hoy el tema es monográfico. Vamos a hablar sobre los acuerdos de cooperación, vamos a hablar de todas las leyes que se han basado en esta o que han intentado emanar de esta. Y entre ellas pues nos encontramos con la ley educativa, la actual bebe de las anteriores, y se sigue garantizando, según dice, a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados. Esto, que es pues una realidad en algunos sitios, como puede ser, por ejemplo, en mi ciudad natal, Melilla, como seguro que lo es en Ceuta también. En otros lugares es bastante más complicado. Entiendo, por ejemplo, recientemente además hemos recibido noticias en Murcia, hay algún problema sobre ello, así que yo creo que le podemos dar la palabra al coordinador de la UCIDE en Valencia, Murcia y Baleares, que nos puede contar de primera mano qué es lo que está ocurriendo allí. Primero, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Y me siento bien agrupado con mis hermanos aquí. El tema de la educación prácticamente es un tema de prioridad y invito yo a todos nosotros a reflexionar. Muchas veces cambiamos de país, pero no cambiamos de mentalidad. Cambiamos de sitio físicamente, pero no cambiamos de mentalidad. Y esto yo creo que pido un esfuerzo doble de todos mis hermanos en este campo para llegar a garantizar el derecho de todos nuestros hijos para recibir la enseñanza de la religión islámica en los centros
públicos como concertados. El tema que el acuerdo, como siempre, hay dos partes, o hay más de dos partes, pero mínimo dos partes. Y hay una parte que está muy interesada, que tiene un beneficio directo, que son los musulmanes, y otra parte que tiene un beneficio indirecto a largo plazo, que a veces no lo ven. Y ahí es nuestro tema o nuestro esfuerzo día a día para aplicar esto. Si hablo del tema de Murcia como de Valencia, y yo creo que hasta puedo hablar de Madrid, prácticamente estamos en el mismo saco. Que hay un gobierno a veces, o unos funcionarios, unos políticos en el tema de la educación que tienen prejuicios culturales, históricos, y siempre intentan poner el pero o dar largas. Y la lucha en Murcia, en Valencia es de recientemente, en Valencia desde el año 2000. Y estamos luchando y se ha cambiado un montón de directores, un montón de secretarios o secretarias autonómicas, pero tenemos la misma forma de trabajar. Primero no conocen el acuerdo, le das el acuerdo, no conocen si tienes una materia para enseñar, le damos los libros editados en España de descubrir el Islam. Dicen que no tenemos profesores, presentamos lista de profesorados que todos están titulados y tienen el título homologado y tienen un currículum bien amplio, hasta doctorado en pedagogía. Y a pesar de esto, te dice después, es que vamos, y yo creo que la última reunión tenía también Said en Valencia conmigo, y inventan unas excusas que no encaja en ninguna cabeza normal, como vamos a activar un botón para quien quiere la religión, que aprieta un botón con un código secreto para el alumno, porque la Constitución no tiene que manifestar su religión por un tema ajeno totalmente al que estamos realmente pidiendo. Y son excusas para dar largas, y hasta estamos unidos con los profesores católicos de la enseñanza de la religión católica para intentar realmente llegar a un buen acuerdo, un buen puerto en este sentido. ¿Cuántos alumnos musulmanes hay en Murcia, por ejemplo, por poner un caso real? En Murcia, sí, hay... Más o menos. Sí, ¿Cuántos hay? Casi 8.000. Son 7.000 largos. ¿Y sí. cuántos profesores de religión islámica hay en Murcia? Bueno, actualmente ni uno. Ninguno. Actualmente ni uno. Vamos. ¿Cuántos profesores preparados? Bastante. No, me refiero, ¿cuántos hay en activo dando clase? Ni uno. Ninguno, vale. ¿Cuántos alumnos de religión musulmana hay en Ceuta? En Ceuta hay alrededor de 5.000 alumnos musulmanes, 5.000 y pico. ¿Y cuántos profesores de religión islámica Pues hay? creo que tenemos 8 o 9, pero también tengo una observación sobre ese tema, Okay, porque el tema de la enseñanza de religión islámica en los colegios nacionales, y en especial en los colegios de Ceuta y Melilla, deben de tener una diferenciación entre ellas, porque yo puedo contar una anécdota que pasa, por ejemplo, en un colegio ceutí con niños musulmanes, y es que el profesor, cuando vino a dar clases de religión, evidentemente son niños que han nacido en el Islam, son niños que han conocido el Islam a través de la lengua materna, que es el árabe, y los niños, cuando empieza el profesor a explicarles de una forma diferente a lo que ellos han aprendido en castellano, los niños a veces se ríen del profesor porque les suena a otra cosa anormal, una cosa anormal, el estar dando una clase de religión en castellano. También había algunos profesores que, al explicarles a los niños que quién es el profeta, le decían el rey de los musulmanes. Eso lo he visto en la ficha de los niños. El profeta era el rey de los musulmanes. Y son cosas que para mí, de verdad, yo las rechazo de plano. Yo, en primer lugar, el tema de la enseñanza de religión islámica en los colegios, siempre le he puesto una interrogatoria, porque no estoy muy de acuerdo con la forma que se hace o se da la enseñanza de religión islámica en los colegios públicos y concertados. No dan fruto, porque naturalmente, si el Estado se está gastando X presupuesto para estas clases de religión, tenemos que ver los resultados que dan.
yo creo que en Ceuta no da ningún resultado el tema de la enseñanza de religión. Se enseña mucho mejor en los colegios particulares que tienen las propias asociaciones. Aprenden mucho mejor los niños en esas escuelas. Y yo creo, por lo menos Ceuta y Melilla, que las conozco muy bien, yo creo que el Estado debería de ver otra forma de enseñar, de la enseñanza de religión a los niños musulmanes, y preferiría que las propias asociaciones se encargaran de esa materia, porque la verdad en Ceuta y Melilla han dado muy buenos resultados. Yo les puedo decir que mi nieta, que tiene 4 años, pues prácticamente ya se sabe 6 o 7 horas del Corán y se sabe varios hadices, entonces, y lleva prácticamente 1 año en el colegio. Entonces, nosotros tenemos que ver los resultados, no si se da o el derecho, si se cumple con este derecho o no derecho. El resultado es mucho más importante que el derecho que pueda tener una persona sobre una materia. ¿Opiniones, señor Radby, acerca de este tema? Conviene hablar, yo creo que siempre hacer un antecedente de esta ley, como es el 20º aniversario, y como hay un artículo que indica claramente ese derecho constitucional que los niños musulmanes tienen para acceder a enseñanza del Islam dentro de las escuelas, se encuentran en una discriminación respecto a los otros alumnos cristianos, cuando sí que tienen ese derecho, mientras los alumnos musulmanes no lo tienen. Como bien ustedes lo han citado antes, que en algunas ciudades autónomas, por ejemplo de Ceuta y Melilla, Andalucía, el País Vasco, sí que gozan o han alcanzado o han conseguido este interés de la administración que falta en otras comunidades autónomas para darles este derecho constitucional a los alumnos. Bueno, ahí sí que hay enseñanza del Islam y están gozando, disfrutando de unos derechos básicos constitucionales, mientras que en otros sitios, siempre como ha indicado Ihab, que tropiezas una y otra vez con la misma explicación y la misma excusa que desde el 2000 en la Comunidad Valenciana llevan pidiendo, solicitando de todas las maneras para poder nuestros hijos tener educación del Islam en las escuelas. Anteriormente decían que no había profesores. Preséntenos una lista de profesores con todos los requisitos, que es lo que exigían a un profesor de educación secundaria o primaria. Cuando nosotros presentamos hace 1 año una lista de 22 profesores con todos los requisitos, exceptuando algunos que exigían el valenciano, por supuesto, como las clases se dan en valenciano, pues exigían el valenciano. Algunos no lo tenían el valenciano, pero pedíamos un plazo de 2 años o 3 años, como se había dado anteriormente a los otros funcionarios públicos, para poder presentar a los exámenes del valenciano, estudiar y preparar los exámenes y tener el diploma del valenciano. Nosotros siempre nos decían, bueno, nosotros no decían ni sí ni no, lo tomaban, lo apuntaban y ya está, pero mientras tanto, nosotros ya en esta lista de 22 profesores había un número determinado de profesores que tienen experiencia docente de educación primaria y secundaria, con todos los requisitos que exigían. Valenciano, titulación académica como licenciados o magisterio, con el curso de adaptación o el máster de educación y todo lo demás. Y les decíamos solamente que nos den la oportunidad de empezar con esos 4 o 5 profesores que cumplían. Pero llevamos al principio las excusas que no hay profesores, luego empezaron a pasar a otra excusa, que los libros de texto no están en valenciano, que tenían que traducirlos. Y luego cuando dijimos, bueno, empezamos con los libros de texto en castellano, luego ya, mientras tanto se preparen, que empecemos. Empezaron con otra excusa, que era falta de presupuestos. Claro, con la crisis económica de hace 2 años, pues decían que ahora no tenemos dinero para contratar a los profesores, que interinos ni hay, ni para funcionarios, ni para interinos. Cuando realmente lo que pedíamos eran un derecho básico para estar en equiparación o en igualdad de derechos con los otros alumnos o los padres que no tenían de otras confesiones, la confesión cristiana. Pero siempre notamos que hay una falta de interés por parte de la administración. ¿Por qué?
Yo creo que hay varios motivos. Primero porque nosotros los musulmanes no estamos organizados. O sea, siempre vamos muy dispersos, muy desunidos, no estamos unidos y no hacemos fuerza. Cuando un palillo va solito, pues enseguida lo puedes doblar y romper, pero cuando es un conjunto de palos atados con una cuerda es muy difícil romperlos. Entonces no vamos de la misma mano cogidos y reclamamos nuestro derecho. Hay otros motivos que a lo mejor pueden deber a la falta del voto, o sea, no participamos la mayoría de los... No es el mismo caso que en Ceuta y Melilla, que ahí son todos autóctonos, digamos, ceutís o melillenses que han nacido ahí de segunda o tercera generación o cuarta generación que estamos hablando ya. Entonces no es lo mismo ahí, que tienen esa fuerza de decidir en las urnas y votar al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta o Melilla. No es el mismo caso que en Valencia o en otros sitios. Podéis interrumpiros cuando queráis, ¿eh? Entonces, me gustaría dar paso un poquito para este lado de la mesa, porque me interesaría, de manera resumida, vamos a intentar hacer intervenciones un poquito más resumidas y además, de hecho, es bueno que os interrumpáis los unos a los otros para llegar a conclusiones más rápido y así nuestros oyentes también un poco pues ven la grandeza de esta mesa, que de verdad que hoy estoy muy, muy orgulloso y muy feliz de tener a tanta gente tan importante conmigo aquí. Alhamdulillah. Bueno, pues me gustaría que el señor Oroza nos contara pues la versión de, porque claro, esto de los libros en valenciano y todo eso, yo me reía también un poco, estaba pensando, bueno, y el País Vasco. Y sobre todo quienes nos hablamos en euskera. Eso es lo que a eso me refería, porque claro, encontrar a un profesor musulmán que preparado, que tal, que hable valenciano, vale, hasta ahí pero que hable euskera. Sí, no, imagino que habrá. Hay alguno que otro, hay alguno que otro. Lo que pasa es que nos encontramos como siempre. Nos encontramos por una parte con el victimismo islámico, porque eso también es muy importante. No sé por qué, pero desde el Islam padecemos un victimismo, será por falta de unión, será por falta de organización o por desidia o desgana. Pero también nos encontramos con una burocracia y un funcionariado que tampoco tiende su mano. Yo soy de otra generación, de la del 92. Llevo de musulmán unos 6 años solamente. Entonces yo veo la ley de los que somos o nuevos musulmanes o los de segunda generación, la vemos desde otro punto de vista. Nosotros creemos que, aun siendo un acuerdo históricamente fundamental y una conquista para los musulmanes en España, pero creemos que 500 años más tarde de la entrega del último reino islámico en España, hubo otra segunda entrega, y es esta ley, porque esta ley que nació muerta porque, claro, en el aspecto técnico es imposible aplicarla, porque claro, que nos encontramos con una ley orgánica más o menos bien expuesta, más o menos bien explicitada, pero claro, a la hora de que se tiene que poner en funcionamiento, tanto a nivel municipal como a nivel educativo o a nivel de sanidad, nos encontramos con que es casi imposible. En el País Vasco nos encontramos con que solamente tenemos un docente que da clase de Islam, solamente uno. ¿Y cuántos alumnos, perdona? El año pasado se solicitaron, creo recordar, 475. Exactamente. Pero claro, nos encontramos con que solamente hay un profesor y que da clase en el área en Vizcaya. En el de Guipúzcoa y en el de Álava nos encontramos con que no hay. Aún habiendo mucha gente, tanto los hermanos y hermanas de segunda generación que hablan el euskera y que hablan el árabe y que hablan el español, el castellano, allí en el País Vasco, pero claro, nos encontramos con que el gobierno vasco pues da el silencio, ¿no? De hecho, nosotros estamos intentando desde hace un año, y es un año, intentar hablar con la Consejería de Educación, ni caso, ni caso. ¿El problema cuál es? La falta de unidad que los musulmanes tenemos. En eso el hermano Said, estoy totalmente conforme con él, porque es cierto. Señor Jiménez Aybar, yo imagino que tendrá algo que decir a todo esto. Sí, yo también ser breve, porque además a mí lo que me gusta más es que ellos no se pueden explicar, porque al fin y al cabo son los que están peleando, ¿no? Porque eso sea una realidad. Una realidad que se encuentra sobre todo con dos dificultades. Una es jurídica, pero otra está antes que lo jurídico, que es, claro,
lo que antes hemos hablado, que los acuerdos de cooperación al fin y al cabo que no es una conquista del Islam, porque es algo que te dan casi sin que lo pidas, no es una conquista. Pero bueno, eso es otra cuestión distinta, ¿no? Pero que los acuerdos de cooperación entran en un sistema en el que se regula el factor religioso en el marco de lo que ha sido hasta hace pocos años, no olvidemos, un Estado con una religión oficial, y esa historia de una religión oficial y una normativa jurídica que se ajusta a una religión oficial, después ha marcado cuál es el devenir de un Estado que ya no tiene religión oficial, pero que, cuidado, que tiene una historia. Por tanto, la enseñanza de lo que es la religión católica en la escuela, evidentemente se tenía que hacer extensiva a otros cultos. Claro, no olvidemos que hay mucha gente que está cuestionando hace ya un montón de años que se enseñe la religión en general en la escuela. Bueno, este es otro tema, creo. Claro, sería que se ha planteado. Entonces, una dificultad de que se aplique hoy en día también el acuerdo de cooperación también es esa, ¿no? Que nos encontramos... Lo que decía por aquí... también, sí, lo que decía usted, ¿no? Es decir, que no se enseñe la religión en los colegios, sino que se enenseñe en centros privados. Pero claro, ahí se aplicaría la frase con la iglesia hemos topado, ¿no? Yo, sin embargo, sí que creo que es una conquista, porque en el 92 España venía arrastrando casi 40 años de un nacionalcatolicismo. Precisamente en esta mesa tenemos un hermano que luchó junto con otro hermano que no se encuentra aquí ahora mismo, y yo creo que no se lo dieron hecho. Yo creo que lucharon para ello, ¿no? Bueno, es otra historia, pero guarda relación con todo lo que concierne a... En el sentido ese, aunque en la Constitución, en la Carta Magna viene todo esto, pero claro, el que no llora, que ya se sabe. Y hubo hermanos y hubo entidades islámicas y federaciones islámicas en su tiempo que lucharon para que esto tuviera forma. Desde el año 80, de la ley de la libertad religiosa, empezaban los hermanos. Y quien no agradece a sus hermanos anteriores es que no es agradecido realmente. Que empezaban a ir al Ministerio de Justicia para firmar el acuerdo, y continuamente hay peros y comas, pero estamos hablando cada 3 meses, cada 4 meses, y cambio de personas, de encargados como director, como ministro, y cambia todo el equipo, y volver a empezar de nuevo desde cero a veces y explicar. Y Muhammad Ali puede explicar esto. No hay nada que te regala o te le da por hecho, ven aquí a firmar. Esto no existe. Es muy importante, porque yo puedo hablar con razón, porque he sido uno de los ponentes de los acuerdos del 92, y puedo decir que los acuerdos del 92 no fueron regalados, evidentemente, ni tampoco la administración trajo los acuerdos y nos dijo que firmáramos, no. La verdad es que trajo un marco donde podíamos nosotros aportar o decir esto sí y esto no. Eso sí, nos ha costado muchísimo trabajo. Pero le pedían decidir, porque antes hemos estado hablando con el señor Jiménez Aybar de una cosa muy interesante, y decía el señor Jiménez Aybar que esto era café para todos. Lo puedes tomar, o sea, si quieres tomar café, este es el que hay. No puedes aportar tú nada. No, nos daban un marco. Un sí, marco a elegir, sí, no a elegir. Nos daban un marco con varios, con varios artículos, y te decían, bueno, nosotros teníamos que sentarnos entre todos y ver artículo por artículo qué es lo que guarda relación con el Islam, con el Corán, con la Sunna, e incluso en algunos aspectos, por ejemplo, en el tema del matrimonio, en el tema de la herencia, que puedo presumir de que fui una de las personas que más hablé y defendí esa cuestión, pero al final vimos que no podíamos avanzar en realidad. ¿Por qué? Porque España en ese momento pues estaba a las puertas de la celebración del 5º centenario. Europa estaba presionando a España para que solucione el problema del tema religioso con las confesiones religiosas que forman el pueblo español, y entonces España se vio obligada o casi obligada a que las confesiones religiosas que tenían dentro del país pues firmaran un acuerdo.
más bien nosotros le hicimos un favor al Estado español al firmar el acuerdo. Le hicimos un favor. Le facilitamos una salida airosa de un problema que tenía desde siempre. Pudo firmar los acuerdos con la comunidad judía y con los evangelistas, pero con la Comisión Islámica de España pues tuvo problemas. Tuvo problemas por dos razones, hay que decirlo. Primero, por la división que había entre las cúpulas que representaban a los musulmanes, y en segundo lugar porque la propia administración, el propio Estado, había creado una institución que no servía para nada. Si el hermano decía que los acuerdos habían nacido muertos, pues figúrense lo que nace de un muerto, más muerto todavía. Claro. Entonces, la Comisión Islámica nació de los acuerdos del 92 y nació muerta, porque nacía con dos cabezas que eran divergentes totalmente. Entonces, incluso el día de la firma de los acuerdos, tuvimos negociando quién iba a firmar y quién iba a hablar en nombre de los musulmanes. Y tuvieron que hablar los dos representantes, uno de la FERI y otro de la UCIDE. De ahí arrancó todo el problema, porque los acuerdos del 92, yo puedo decir con total autoridad que no hemos avanzado en los acuerdos del 92 ni un 10%, ni un 8%. Los acuerdos del 92 están ahí intactos. Incluso no hace falta ni hacer un nuevo acuerdo. Si desarrollamos esos acuerdos bien, yo creo que tendrán más beneficios que otra cosa. Yo creo que los acuerdos o las leyes, Muhammad Ali, quien le da vida o quien le deja muerto Es el son desarrollo. las personas. Las Hombre, personas el que da la ley naturalmente. vida o le deja muerto. Naturalmente. Si yo digo a una experiencia muy breve del acuerdo del 92, en el tema de la educación que estamos hablando, personalmente que mi hijo iba todos los viernes a la mezquita y cuando cumplió 6 años ya tenía la obligación de estar en el colegio en el tiempo del viernes para rezar. Y cuando le pedí que hable con la profesora, por otro motivo que no lo voy a mencionar ahora por el tiempo, y me dijo, no, vayas a hablar tú. Y fui a hablar yo con la profesora para decirle que mi hijo que necesita salir los viernes porque tiene una confesión diferente al que están en la clase y tiene el derecho de practicar su fe en su país. Y me dijo, ¿esto cómo es? Y le dije que los viernes desde la 1 hasta las 4, como el acuerdo, como está puesto, y me dijo exactamente así. Yo no puedo sacrificar 2 horas todas las semanas a un niño porque después se va a ir retrasado en la clase. Le agradecí un montón, le transmití que esta es una noticia que me daba muchísima alegría porque esta profesora le importaba a mi hijo como fuese un hijo suyo. Y le agradecí mucho y le dije, pero es que tenemos una ley que garantiza el derecho de la minoría para hacer tal cosa. Y me dijo, hay una ley, la ley está encima de mi cabeza. Y no daba ni deberes, ni enseñaba nada a toda la clase los viernes desde a las 3:30 hasta las 5, hasta que salgan los niños. Entonces la ley me ha beneficiado muchísimo. Y más aún, en el segundo ciclo, cuando ya iba a tercero, no tenía yo que ir a la escuela, al colegio, porque la profesora que se llama Nieves escribió a la otra profesora que tienes un niño musulmán que tiene que acudir los viernes y tiene los días festivos para ir a celebrarlos. Sí, Entonces, pero para mí cuando se trata, es aplicar la ley, por lo menos en el mínimo de... Cuando se trata de un niño, yo creo que los profesores lo comprenden, pero cuando se trata de una mayoría, hay muchos profesores que no lo entienden. ¿Me entiendes? No es una cosa, sí, un niño, bueno, podemos sacrificar, pero cuando se trata de muchos hay una mentalidad que rechaza de plano todo lo que es un derecho de los musulmanes que se contempla en los acuerdos del 92, ¿me entiendes? Pero, naturalmente, lo vuelvo a recalcar, todo lo que está ocurriendo con los musulmanes en España parte de culpa es nuestra, de los que
decimos que representamos a los musulmanes en España. ¿Por qué? Porque no nos unimos para defender esos derechos. Pero cuando hay un intento de unión entre los musulmanes, entra la administración en juego y se convierte en una injerencia en asuntos internos de los musulmanes, cosa que no ocurre con otras religiones. Vamos a hacer una pequeña pausa, si no os importa, porque vamos a tener una llamada telefónica en breve de Nadia Andrubi, que es coautora de libros de texto de enseñanza religiosa islámica, y va a ser muy interesante su aportación. Pero antes vamos a ver un vídeo que hemos preparado con opiniones de gente en la calle. Le hemos preguntado qué opinión tienen acerca de los acuerdos de cooperación entre el Estado español y la entidad religiosa islámica. Y bueno, pues queríamos saber sobre todo si lo conocían primero y luego si lo conocen, pues qué ventajas creen ellos que tienen después de haberse firmado estos acuerdos. Así que vamos a ver el vídeo y enseguida volvemos con la llamada telefónica. No, no tenía conocimiento de esto. Sí, conozco un caso, pero normalmente no se suele llevar la práctica de esta ley o derecho, por lo tanto debería mejorarse. Sí, había tenido conocimiento de ello a través de una página web en internet, estuve leyendo un poquito sobre el tema y sí, conocía ese artículo. Privado no, sabía en público, es más, en mi colegio lo pedimos y al final nos dieron un profesor de árabe, pero en los privados no tenía ni idea. No, eso no lo sabía, sí que sé sobre el caso del comedor. El comedor en el colegio, sé que puedes ir a dirección y hablar con ellos sobre el tema de jamón, pollo, y eso sí que lo sabía. Sinceramente yo no conozco ningún centro en el que se imparten clases de Islam, salvo el colegio de la Mezquita, que está en Arturo Soria, el colegio en la Mezquita de Estrecho, pero colegios públicos de la Comunidad de Madrid no conozco. Ya hemos visto ahí la opinión de nuestros hermanos musulmanes, que se le ha preguntado, y muchos de ellos decían que no conocían el acuerdo, que no conocían las ventajas que tiene, y algunos pues dicen, sí, conozco algo, sé algo, pero no les queda muy claro. ¿Por qué es que no se conoce esta ley, señor Jiménez Zaibar? ¿Cuál es la razón? Antes lo hemos hablado, yo vuelvo a insistir, además que soy muy terco en baño y a veces, aunque evidentemente sí que sé reconocer cuando a veces me puedo exceder o dar alguna opinión que no es la correcta, ¿no? Pero sí breve, es cierto que tengo la llamada ya esperando. Evidentemente sí. También el hecho de que vuelvo a insistir en ello, ¿no? Que no sea una ley, que no sea un acuerdo de cooperación que parta desde cero, sino que haya una voluntad ya implícita de extender un régimen jurídico prácticamente idéntico, el de 4 acuerdos con la Santa Sede, extenderlos al resto de confesiones con una maqueta muy definida y en la que los acuerdos sean prácticamente los mismos. Eso hace que la voluntad de hacer el acuerdo no nazca de la base musulmana, sino que sea más una idea, tampoco una imposición. Tampoco quiero dejar caer la idea que fue una imposición, no, porque si uno no quiere firmar, no firma, eso es obvio, ¿no? Claro. Pero que sí que nazca, digamos, ahí del Estado, de los poderes públicos. A mí todo lo que nace de los poderes públicos a veces es bueno, pero a veces prefiero que nazca, que los que son los destinatarios últimos de la norma, que de verdad nazca de su voluntad, ¿no? Construir la casa no desde abajo, los cimientos. A veces quería introducir una cuestión, que a veces cuando los responsables de las comunidades autónomas se ven en dificultad de que puedan hacer realidad, ¿no?, esta cuestión de la enseñanza del Islam, también hay que tener una cosa, que se les pone en una gran dificultad, porque lo que antes hemos hablado, que es un acuerdo con una técnica jurídica deficiente, que no tuvo en cuenta desde el principio que las competencias para enseñar la religión en las escuelas iban a ser autonómicas en muchas comunidades autónomas. Claro. Por tanto, algunos consejeros que hacen defensa de sus competencias, que sienten que se les ataca. Hay una ley estatal y dicen, sí, de acuerdo, pero es que yo tengo mi competencia, yo lo puedo organizar como quiera. O sea, que a veces parte de la dificultad, aunque detrás de ello hay cosas como las que se han comentado, pero parte de la dificultad sí que pueden hacer de allí. Vamos a seguir luego hablando sobre esto, es muy interesante, pero vamos a dar paso ya. Tenemos a la espera en el teléfono a Nadia Andrubi, a quien ya saludamos. As-salamu alaikum. Alaikum salam.
Bueno, Nadia Androubi es coautora de libros de texto de enseñanza religiosa islámica y bueno, pues me gustaría primero preguntarle cómo se estructuran los contenidos de los libros de contenido islámico, porque hay muy poca gente que sabe cómo se hace esto. Bueno, pues los contenidos los hemos intentado estructurar de una forma muy sencillita que permitan al niño conocer el Islam y sobre todo ver cómo lo pueden aplicar en sus vidas diarias. Entonces, la estructura la hemos organizado de una manera que siempre es lo que cada unidad didáctica trabaja: qué cree el musulmán, es decir, la parte teórica, qué hacen los musulmanes y qué se debe saber y cómo debemos aplicar estas cosas, ¿no? Básicamente así. ¿Y a qué grupos van dirigidos estos libros? Los libros se están haciendo de momento los de primaria, ya se han editado hasta quinto, es decir, digo editado porque acaban de salir de imprenta cuarto y quinto, los saca una editorial, bueno, da igual cuál, y bueno, pues se está elaborando el libro de sexto, que se pretende acabar este mismo año. Pues muchísimas gracias por la aportación. La verdad que es bueno, intentaremos seguir haciendo llamadas a personas que pueden estar más o menos relacionadas con esta ley. Si quiere usted aportar alguna cosa más a nuestro debate, ya sabes, estamos hablando hoy sobre los acuerdos del año 92 y bueno, pues siendo el 20 aniversario, queríamos hacer este programa especial. ¿Cree usted que de alguna manera la cobertura de estos acuerdos le han facilitado? Se fue ya la llamada. Bueno, pues seguimos entonces con el debate. Estábamos hablando sobre educación, pero me gustaría, bueno, poner otra cosa encima de la mesa, porque si no aquí nos podemos alargar muchísimo. Y me gustaría hablar sobre la denominación halal. Esto es algo que también poca gente conoce. El artículo 14 dice que la denominación halal sirve para distinguir los productos alimentarios elaborados de acuerdo con la misma, y habla sobre el sacrificio de los animales y, en fin, bueno, una serie de circunstancias que ahí aparecen en pantalla y hemos puesto 3 concretamente. Dice: el sacrificio de animales que se realice de acuerdo a la ley islámica deberá respetar la normativa sanitaria vigente, como es lógico. Y luego la 4ª dice: la alimentación de los internados en centros o establecimientos públicos y dependencias militares y la de los alumnos musulmanes de los centros docentes públicos y privados concertados que lo soliciten, se procurará adecuar los preceptos religiosos islámicos, así como el horario de comida durante el mes de ayuno de Ramadán. Dice se procurará adecuar. ¿Esto qué significa? ¿Que dentro de lo posible o que están obligados a adecuarlo? Claro, es que ahí la cuestión, entramos, digamos, en el ámbito, digamos, del soft law, o sea, de un derecho muy suavecito, ¿no? Se procurará adecuar. Claro, no hay jurisprudencia al respecto. Sí, en otros países son temas parecidos, con lo cual en los que ya se ha establecido que la carga de la prueba corresponde al centro escolar, a la hora de decir: he hecho todo lo posible para adecuar mi menú, pero es que es imposible, cosa que hoy en día es complicado que no se pueda ajustar esa cuestión. Claro, es que se procurará, es decir, lo tienen que procurar. Claro, podéis interrumpiros cuando queráis. Es que ahí viene el trabajo realmente de nosotros, el que extender la información del acuerdo. Que todas las comunidades y los responsables de las comunidades, no estoy hablando de los musulmanes, pero todos los responsables de las mezquitas, comunidades que trabajan en el campo islámico, que conozcan bien el acuerdo del A hasta la Z, pero bien, e intentar empujar en su aplicación, hacer presión. No hay nadie que te va a regalar el derecho o te va a venir: ven, busco a alguien que coja un derecho. No existe. Entonces tienes que tocar la puerta 1 y 2 y 4 y 10 y hasta que tú te cansas y no puedes, viene otro y seguir hasta que la puerta que se abra de la forma legal y la forma correcta. Entonces, si quiere, Muhammad Ali. Yo tengo una observación sobre el tema del halal en especial. He visto como en la ley se habla del sacrificio de una res, que se sabe que el rito musulmán tiene una forma especial para el sacrificio, como lo es el rito del sacrificio judío, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que se le escapa a todo el mundo, que es cómo se ha alimentado esa res. Entonces el halal no es solamente sacrificar, es saber cómo... Piensos, claro, los piensos si que... tiene proteínas, si no tiene. Naturalmente. Bienestar animal. Esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Nosotros desde la FERI hemos estado estudiando este tema y yo creo que en un futuro
queremos trabajar sobre este tema. Queremos que la gente que se dedica al sacrificio de animales para los musulmanes, pues tengan en cuenta todas estas cuestiones, no coger una res, darle pienso, a lo mejor pienso animal, como se está dando en algunas ocasiones, que a lo mejor el pienso animal es pienso procedente del cerdo o de otros animales que no hayan sido sacrificados por los musulmanes. Entonces todas estas cuestiones yo creo que en el futuro tienen que tenerse en cuenta también en el tema de la garantía del halal. La garantía del halal corresponde a la Comisión Islámica de España. No corresponde ni a un instituto, ni a una fábrica, ni a una marca tal. Corresponde a la Comisión Islámica de España. Ahora mismo, ¿cómo se está haciendo? Yo quería intervenir en este asunto porque, bueno, aparte de que está claro que en todos los institutos, todos los centros penitenciarios, todos los centros de salud, los hospitales, no se está aplicando este artículo de la ley de 26.992, pero también hay que compararlo y achacarlo a un punto que habéis señalado antes, que es la desinformación de los musulmanes. Los musulmanes no conocen en su mayoría, como hemos visto en la entrevista, que la mayoría no tienen ni idea de esta ley o de este acuerdo del 92. Cuando no saben, no pueden reclamar un derecho, y hay un dicho en árabe que no se pierde un derecho si hay uno detrás que lo reclame, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo del 92, los musulmanes, la mayoría, bueno, yo hablo de los que viven en España, es 1,5 millones casi, que a lo mejor el 30 o el 40% que saben que existe un acuerdo del 92, y a lo mejor estoy exagerando en esta cifra, sería muchísimo menos. Pero claro, si no saben este derecho no pueden reclamarlo. Aparte, si comparamos nuestra actitud, nosotros, esa desunión, y lo comparamos con otros países, por ejemplo en Holanda, y hablando de educación, que ahí ya hay 500.000 musulmanes, y estamos hablando de que no hay un acuerdo de cooperación ahí entre Estado y musulmanes en Holanda, pero sí que hay 40 institutos o universidades islámicas. En Francia lo mismo, en Bélgica también estamos hablando de algo similar. ¿Qué es lo que han hecho los musulmanes ahí? Se han preocupado porque a lo mejor van más unidos que aquí. Entonces han ido y han encontrado unos retos, unos desafíos y han inventado. No voy a estar esperando a la administración, voy a reclamar este derecho, sí, pero no voy a estar con los brazos cruzados. Vamos a intentar crear institutos, escuelas concertadas o lo que sea, islámicas. Vamos a desarrollar un sistema educativo alternativo. Como el Estado no nos da este derecho, pues vamos a ir nosotros a crear. Y eso a lo mejor es una bendición de Allah que nos lo ha hecho como una piedra en el camino para intentar, oye, por este camino no podemos ir, pues vamos a cambiarnos de sentido y vamos a inventar o a intentar hacer algo mejor. Y esto a lo mejor es un reto que nos puede conseguir otros resultados a lo mejor no esperados, que son buenos para el Islam. El tema del halal, bueno, en Holanda el tema del halal no tienen ese problema, porque ya lo tienen superado. En Bélgica, pues tú puedes comprar carne de donde sea. Sabes que todos los mataderos de Bélgica hacen el sacrificio halal. Mientras aquí, pues estamos hablando en los institutos, pues hacen un menú, en algún colegio hacen un menú musulmán, que es de carne. ¿Vegetariano? Vegetariano o pescado. Pescado. Si hay carne de ternera o cordero, pero no puedes pedir carne halal, ni mucho menos. Ya no hablamos de los conservantes y bueno, otros ingredientes que contienen, que los hermanos que están metidos en este mundo saben perfectamente que hasta la Coca-Cola tiene alcohol. O sea. Yo vengo a puntualizar un poco, volviendo al vídeo de antes, que no sé si os habréis dado cuenta, el menos una hermana ya con cierta edad, pero todos los que han salido, todos los hermanos y las hermanas que hayan salido, pues son gente joven. Sí, lo hemos buscado. Son jóvenes. gente joven. Porque de hecho queríamos saber si alguien que no ha vivido los acuerdos del 92 conoce de ellos porque se beneficia igualmente. Y los mayores tampoco lo saben. Claro, exacto. Sí, no, pero es más lógico quizá a lo mejor, bueno, una persona mayor y tal, pero claro, una persona joven, estudiada en un instituto, en un colegio, en una universidad, bueno, la mayoría de los que hemos entrevistado son universitarios. Y hemos querido buscar ese perfil para ver si una persona que supuestamente es culta y versada entiende cuáles son sus derechos particulares por su condición de musulmán. Claro, es que aquí pienso, bajo mi humilde entender, pienso que se ha jugado mucho a política, pero se ha olvidado en el Islam, totalmente, o en una gran parte.
los hermanos y las hermanas que salían universitarios. Uno me ha dado la impresión que son conversos, los otros me han dado la impresión que son de segunda generación, desconocen totalmente, no solamente qué es lo que son los acuerdos del 92, sino también lo que es la Comisión Islámica. No saben por qué. ¿Por qué? Hay una cuestión, es la unión. Pienso que no se puede unir lo que no se quiere unir. O sea, pero hay algo por encima que la unión, y está el trabajo. Es el trabajo continuo. Si unimos muchos vasos, estos vasos que se pueden quedar aquí por los siglos de los siglos, eternamente, pero si no hay algo que lo empuje, es que no se mueve. Y aquí en España pienso que lo que pasa es igual, falta el empujoncito ese, de ahí que haya un desconocimiento completo, sobre todo en la segunda generación o en los hermanos y en las hermanas más jóvenes. Con el tema halal, pienso, se habla muy genérico, nos perdemos mucho en una generalidad, cuando las cosas hay que cogerlas, yo soy andaluz, hay que cogerlas por los cuernos. Aquí en España el problema halal es que se ha abandonado el aspecto halal a una institución, a un ente que empieza porque no es islámico, empezando por ahí. Es un conglomerado. Explica Sí, bien sí. cómo es esto. Porque habrá mucha gente que cuando ve el símbolo halal, claro, sí. dice, bueno, estará detrás de la Comisión Islámica. No, aquí hubo un entreguismo. Aquí el problema que hay con el tema halal en España, aparte de que si el animalito está criado con pienso animal o con pienso que lo que sea, que sí, cierto, es importantísimo, pero el fundamento está que aquí hubo un entreguismo a una empresa privada, a una serie de señores y de señoras. Yo no soy quien, obviamente, para decir quién es musulmán o no, pero al musulmán que se le conoce por tres cosas. Una, el testimonio de fe. La segunda, porque vive y actúa como un musulmán. Y la tercera, amplía el Islam, hace una labor de da'wah. En el momento que unos señores y unas señoras que llevan un ente halal no viven como tales y no actúan como tales, pues poca fe. Nosotros tuvimos una denuncia a estos señores porque que certifican halal lo que es incertificable, que es una cerveza. O sea, una cerveza que según estudio de Humerowski, la cerveza sin alcohol, tanto la sin alcohol como las 00 tienen un componente de alcohol. Allah, el Corán no nos dice exactamente cuál es el componente de alcohol o el componente de cuestiones, en fin, ¿cómo se diría?, estupefacientes o algo así, sino que nos dice que es haram. Esto que a mí hay unos señores que le ponen un sellito halal a lo incertificable halal. Sí, o sea, vamos a... Se han puesto también halal al cerdo, se han puesto halal a una plancha. Pero eso es una salvajada, Una plancha venía de China, estaba puesto halal. Sí, no, sí, bueno, y el vino... Pues el helido, no hay nada. Y el vino halal, y en fin, esto, el problema que hay aquí en España, que claro, que no pasa como en Holanda, en Bélgica o en otros países. Te voy a cortar porque tenemos que ir a un descanso, es muy importante. Vamos a cortar para un pequeño descanso, pero enseguida volvemos, así que no se muevan de su asiento, enseguida estamos con ustedes. Tafsir. Se expondrán ayas coránicas con su correspondiente traducción al español y relacionadas con temas de actualidad. Mitos sobre el Islam. En este espacio nos dedicaremos a desmentir algunos de los conceptos erróneos que tiene Occidente sobre los musulmanes. Kutub.
Analizaremos publicaciones de interés para la comunidad musulmana en tertulias protagonizadas por especialistas en la materia. Ikhlas. Cada día se presentará una duá y tras traducirla al español, se buscará su relación con una situación cotidiana. Tajwid. Se darán a conocer las distintas formas que existen de recitar el Corán y las técnicas que se pueden emplear para ello. Personajes. Repasaremos la vida de los personajes históricos musulmanes más destacados. Cocina halal. Convertiremos platos tradicionales de la cocina internacional en recetas adaptadas utilizando ingredientes halal. Ahadith. Se recitará en árabe un hadith y se añadirá su explicación en profundidad en un ambiente muy cuidado. Remedios del profeta. Propondremos algunos de los remedios que el profeta predicó en su tiempo. Nos remitiremos al dalil que demuestre la veracidad de cada uno y explicaremos sus aplicaciones. Mujer e Islam. Es un programa dedicado a la mujer que contiene entrevistas, reportajes, actualidad y moda. Salón cómico. Pondremos un punto cómico en este espacio dedicado al humor para todos los públicos. La comida saludable y beneficiosa. Que empecé a leer la Biblia, ¿no? Al regreso de Brasil. Córdoba Internacional Televisión, una televisión sociocultural islámica. A través de la convivencia y el contacto diario. Programas con la más rabiosa actualidad y en riguroso directo. Yo soy español, ¿con qué me tengo que mezclar? Con una programación cuidada y preparada para ti. Vamos a visitar a Asís, el cocinero de Ecocentro. Contamos con personalidades de todo el mundo. Se le llama entre los ingleses la mezquita de Regent's Park. Sin perder de vista tu opinión y tus vivencias. A ver si podemos vivir juntos, como un grupo, compañeros, sin problema. Enseñando y acercando el Islam a todas partes. La لام شمسية سواء السنيد de la sin la lala جديدة من aprendemos Una televisión para todos los públicos, donde los más pequeños tienen también un lugar especial. Me gusta la comida saludable y beneficiosa. Entretenimiento, noticias, debates, entrevistas, cultura. Todo esto y mucho más en Córdoba Internacional Televisión.
Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo. Ya saben ustedes que estamos emitiendo en riguroso directo aquí desde Córdoba Internacional Televisión, cuando son las 6:26 exactamente, aquí en San Sebastián de los Reyes, en nuestros estudios de Madrid, España. Nuevamente saludamos a todos aquellos que nos estén viendo desde España, desde el norte de África, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos o Canadá. Les recuerdo que tenemos un teléfono al que pueden llamar para participar en directo en esta mesa de debate en el 916587949. Repetimos, 916587949, y si llaman desde fuera de España, pues marcando el 34, que es el código de país España, con lo cual sería 34 91 658 7949. También pueden participar por email a través del email semana@cordobainternacional.tv y a través de los paneles de mensaje de nuestra página de Twitter y nuestra página de Facebook. Tenemos varias intervenciones a través del email que nos han llegado preguntándonos por el trabajo. Fíjense que es una cosa muy curiosa, aquí en España pues ya hay más de 5 millones de parados, ¿verdad? Pero sí es verdad que el trabajo afecta, y sobre todo ahora de cara al Ramadán hay muchos hermanos musulmanes que tienen miedo de que por culpa de, bueno, pues estar ayunando y a una hora determinada del día tener que pedir permiso para salir y comer o parar y comer, puedan perder su puesto de trabajo. Dice el artículo 12 de los acuerdos que podrán solicitar la interrupción de su trabajo los viernes de cada semana, día de rezo colectivo obligatorio de los musulmanes, desde las 13:30 hasta las 16:30 horas, así como la conclusión de la jornada laboral una hora antes de la puesta del sol durante el mes de ayuno, Ramadán. Y dice, podrán solicitar, eso no quiere decir que deberán aceptar las empresas. Luego también dice, previo acuerdo entre las partes, ahí es donde está el asunto. Las horas dejadas de trabajar deberán ser recuperadas sin compensación alguna. Pero claro, deja la puerta abierta, donde dice previo acuerdo entre las partes, se deja la puerta abierta a que una de las partes decida que no y por lo tanto no exista acuerdo. Y luego habla pues de las festividades y conmemoraciones religiosas que se podrán sustituir siempre que medie acuerdo entre las partes a las establecidas con carácter general del Estatuto de los Trabajadores. Y luego, bueno, habla también de los alumnos musulmanes y tal, pero sobre todo aquí me quería centrar más bien en el tema del trabajo, porque es verdad que hemos recibido varios emails. En este descanso hemos podido chequear el email y nos ha sorprendido pues que sí que hay varios hermanos que están preocupados por esto. Señor Jiménez Aybar, pues empezamos por usted, porque claro, la cuestión legal, pues vamos a darle un poquito de cuerpo y luego ya pasamos. Sí. Pueden ustedes interrumpir cuando quieran, porque aquí el señor Jiménez Aybar nos explica, nos da explicaciones que son clases magistrales. Es un tema que sí, pues que sí que lo he trabajado. El único trabajo científico que se ha publicado en España, que lo hice yo junto con otra persona, creo que fue por 2007 más o menos. Éramos dos personas, no disponíamos de más fuerzas que nuestros brazos, ¿no? Nuestras cabezas. Pudimos entrevistar cerca de 1000 musulmanes, ¿no? Por toda España, con la colaboración con comunidades musulmanas. Nos pudimos encontrar, hablo de memoria, ya han pasado algunos años, habría que rehacer quizá el estudio, ¿no? O mejor dicho, ampliarlo también, que así más o menos el 40% de los trabajadores musulmanes que hemos encuestado, claro, de esos 1000 más o menos, ¿no? Tenían muchas dificultades, digamos, por el Ramadán, o sea, para poder hacer compatible su trabajo, ¿no? Con el Ramadán. Ahí habría que entrar a distinguir qué tipo de trabajo también, porque no es lo mismo el campo que en otro ámbito distinto. No es lo mismo una gran empresa que una pequeñita. La gran empresa se puede organizar los turnos, la pequeñita a veces, si hay 2 o 3 trabajadores, es mucho más, ¿no? Dificultoso, y el 60% encontraban bastantes complicaciones para decir viernes, salat, o sea, el rezo de los viernes, para poder hacerlo compatible. Hay que partir de una premisa, previo acuerdo entre las partes. En el ámbito de la empresa, generalmente las partes, su posición jurídica no es ni mucho menos la misma, porque la del empresario está por encima que la del trabajador, no olvidemos. Claro, los sindicatos deben compensar esa, digamos, desigualdad jurídica de facto que existe, ¿no? Entre el que da trabajo y el decir, mira, como no cumplas con los horarios, pues te vas a quedar sin él, y más en esta época. ¿Los sindicatos están entrando a defender esas cuestiones? Mayoritariamente no. ¿Y por qué no? Por ideología. Por ideología. ¿Por qué hay una cuestión?
sindicatos diciéndole a algunos trabajadores musulmanes, ¿a ti te pagan bien? Sí. ¿Tú tienes un lugar digno para trabajar? Sí. Pues ¿de qué te quejas? No vayas peleando por cuestiones como estas, hombre, porque consideran que la religión no es importante para el trabajador. Es un derecho más el trabajador. Aparte del salario, el lugar digno, el que pueda rezar, porque hay una ley que lo establece. Primero hay que enseñar a los sindicatos que esto existe y decir, oye, es que tenéis que defenderlo como un derecho más de los trabajadores, lo mismo que se empezó defendiendo que haya una jornada laboral muy establecida, que se vaya reduciendo, que no se puede mandar al trabajador a cualquier turno de trabajo cuando el empresario diga, que hay que pagar cada mes. Pues esto es uno más. Y no se está haciendo. Falta de sensibilidad de esos temas, con lo cual ahí las comunidades son las que tienen que trabajar. Eso por un lado. Y por otro, ya para concluir, al menos para que podamos abrir otra cuestión, ¿no?, de debate, que las empresas, en las grandes empresas, se genere esa sensibilidad, no ya solamente por los sindicatos, que es mucho pedir, primero hay que generar la sensibilidad en ellos, lo cual no es fácil, ni mucho menos, digamos, por su ideología laicista, de un laicista que no corresponde con un Estado aconfesional, ni mucho menos. Hay una diferencia fundamental entre lo que es el Estado y lo que mucha gente piensa que es el Estado español, eso para empezar. En las grandes empresas habrá que empezar a que se aplique lo mismo que en la conciliación de la vida familiar y la laboral, los mismos esquemas, productividad. Tanto encargar quizá a unos institutos que se ocupan de investigar estas cuestiones, ¿no?, universitarios, que las comunidades musulmanas reúnan los fondos para ello, que se unan, y que a institutos de empresa, universidades del ámbito de la empresa, las más reconocidas en España, que se les pueda encargar unos estudios sólidos, fiables, con mucho más medios, evidentemente, en donde digan, a ver, ¿qué está pasando hoy en día? En una empresa en la que vamos a empezar por grandes empresas, hagamos un plan de conciliación, lo mismo que en la vida familiar y laboral, y a ver qué efectos se producen. Claro. Dejo esas ideas encima de la mesa, a ver qué os parece, ¿no? Es una cuestión, de verdad, es que cuando antes hablaba el hermano de que en Francia, en Bélgica, en Holanda, tienen universidades, toda la cuestión radica en el voto, evidentemente. Si nosotros los musulmanes vemos en toda España, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, pues los ayuntamientos o las asambleas de Ceuta y Melilla pues han decretado el día del sacrificio como una fiesta local. Pero ¿cuándo lo decretan? Lo decretan precisamente cuando hay un número muy elevado de votos que favorecen a una formación política o a otra. Entonces sí, el musulmán tiene ese derecho. ¿Por qué no ocurre, por ejemplo, el tema del hijab? ¿Por qué no tenemos problemas de hijab en Ceuta y en Melilla? Porque los poderes públicos en Ceuta y Melilla, las administraciones locales o las empresas privadas, pues antes de tomar una medida de esas, se la piensan muy bien, porque hay mucho voto en juego. Entonces, el voto es principal en todo este entramado. Ceuta y Melilla sí puede ser un ejemplo, un laboratorio para el resto de España, ¿no? Entonces, Ceuta y Melilla tenemos que aprender de ella. De esas dos ciudades tenemos que aprender. Yo no puedo decir que la convivencia en Ceuta y en Melilla es total, pero sí hay un grado de respeto entre todas las confesiones, incluso un grado de respeto entre autoridades y lo que son comunidades musulmanas. ¿Se están consiguiendo algunas cosas? Sí, evidentemente que sí, pero siempre y cuando los musulmanes tengan esa varita mágica que se llama el voto el día de las elecciones. Aquí hablamos de dos temas, tema religioso, la casilla de la religión, y tema político. Y si hablamos de que estamos hablando del acuerdo, estamos hablando más de tema que responde a la religión, no a la política, a pesar que se roza, por supuesto, los dos. Las personas que tienen que coger los artículos que responde o corresponde desde las 13:30 hasta las 16:30, que puede estar ausente del trabajo previamente de acuerdo con la administración o con la empresa o quien sea. Esto implica que la persona tiene que estar bien comprometida con su religión.
Para pedir esto, primero la persona tiene que estar comprometida con su religión. Muchas veces los musulmanes no están tan comprometidos como el acuerdo del 92 que dice el hermano que ha nacido muerto con la religión. Y ahí yo creo que es más que nada, vuelvo a decir exactamente como dijo el hermano Said, que no hay sitios, no hay ni ley ni acuerdos y han hecho muchísimas cosas. Yo recuerdo personalmente, estuve en Londres y no hay ni acuerdo ni ley, y yo el viernes no es que estaba ausente en el trabajo a la hora del viernes, no solo, todo el día el viernes para mí era festivo. Y estamos hablando de un país que no hay ninguna ley, ningún acuerdo. Y me permitía perfectísimamente mis jefes, porque sabían que por lo menos cumplo con el trabajo. Y yo creo que comprometerte con la religión y el trabajo a la vez. Es un país, que hablamos del Reino Unido, digamos, que es con una religión oficial, ¿eh? Sí, sí. Sí, es la jefa, exactamente, es la jefa de la iglesia. Estamos hablando de la reina jefa de la iglesia. Hay que añadir, encima, pero con el compromiso con tu religión, como exactamente igual el compromiso con tu trabajo, entonces realmente tienes este derecho y se puede facilitar. Pero mucha gente no quiere el compromiso con su religión. Otra cosa, yo creo que el que tiene que aplicar esto a la gente que tiene una cierta educación, una cierta información. Y yo empecé con los médicos. Le dije, por favor, intentar aplicar el acuerdo, decir a tus compañeros en el hospital, al director del hospital que tienes el viernes, que tienes, me dijo, es que voy a cargar esto a un compañero mío. Si ellos no me van a decir nada, porque realmente son gente que tienen un stand bastante alto, pero dice, el que va a cargar el viernes, un compañero mío, por respeto al compañero. También esto hay que debatirlo y cómo se puede llegar de una forma sin perjudicar a nadie a la hora de aplicar un acuerdo para beneficiar a una persona o sin perjudicar a otro. Yo creo que la ley, como no es vinculante, como bien ha dicho Iván, que no deja siempre previo acuerdo entre las dos partes. Y como ha dicho Iván, también hay que distinguir si es administración pública o privada, si es macro o microempresa. Entonces, claro, ahí hay una parcela que hay que trabajarla y cultivarla para que podamos llegar a sensibilizar en base a la sensibilización y a la información. Y ahí entra también la labor de los sindicatos, como yo que sí, hay que convenios colectivos. Convenios colectivos, intentar abrir debates con los sindicatos, con el patronato de los empresarios y sensibilizar, porque como la ley no es clara, es tan ambigua, y no es muerta, ¿no? Yo creo que ha nacido muy ambigua y muy confusa. Pero el momento que eso se traduce en un convenio colectivo, ya es ley interpartes. Sí. Ahí está la clave, es los sindicatos, vuelvo a insistir, fundamentales hasta que no se consiga que los sindicatos esa sensibilidad la tengan, bueno, sensibilidad para que cumplan con su labor, pero para que cumplan con su labor. Que la religión para un musulmán que significa más que lo que significa para un no musulmán. Pero que porque es muy importante la religión. Pero yo creo que perdón, Said, este lenguaje hacia el sindicato no debe ser, ¡ay, la religión! No, el derecho del trabajador. Hay que pensar, yo creo que también es una cuestión que quería... Como coge el domingo, como coge la Navidad, como... Y como el sueldo, como el salario, Pascua, como un lugar de trabajo, como un derecho más reconocido, por tanto... Hay una gran ignorancia en el sentido de que muchos no musulmanes, cuando hablas con la administración o los responsables, no saben lo que es un precepto religioso. El velo, por ejemplo, para ellos es un símbolo, es una tradición. Hay mucha confusión también, burka, niqab, velo islámico. La palabra lo indica bien, velo islámico, es la que está relacionada con islámico. Entonces ahí sí que es un precepto islámico, religioso, no hay que confundirlo como una cruz, que es cuando la dejas en el suelo es una cruz, pero un velo cuando lo quitas de la cabeza no deja de ser una prenda, entonces no es un símbolo. Entonces aquí estamos hablando de cosas muy importantes y hay que sensibilizarlos y informarlos, porque muchos no saben lo que significa para nosotros. Nosotros creemos que todo el mundo damos por hecho, que todo el mundo entiende lo que significa Ramadán para nosotros, lo que significa el velo, lo que significa el tema halal, lo que significa la educación islámica, lo que significa asistencia religiosa. En todo esto hay que sensibilizar a la población y pasar por normalizar el hecho religioso, por normalizar el Islam como un modo de vida. No hay que interpretarlo como una mentalidad católica, ¿no? Hay una cosa importante en el tema del trabajo, ya que se está hablando en materia de trabajo. Yo puedo decir que cuando hablaba de votos,
Hablo de votos también dentro de lo que es el sindicato, porque en Ceuta, por ejemplo, tenemos una mayoría de musulmanes comprometidos con los sindicatos. Entonces, esos musulmanes eligen su representante dentro de lo que son los consejos del sindicato y son en muchas ocasiones los que se encargan de dialogar con los empresarios para conseguir que se aplique esa ley de los acuerdos del 92. Yo creo que los sindicatos, el estar los musulmanes dentro del sindicato va a ser muy fructífero para ellos porque pueden conseguir muchísimas cosas a través de un sindicato, aunque el sindicato sea de una ideología X, pero los musulmanes estando dentro pueden presionar para conseguir, como lo están consiguiendo en Ceuta. Por ejemplo, en Ceuta el tema del Ramadán no tenemos problema, los trabajadores salen antes, el viernes salen también, tienen un horario más flexible, salen antes para ir a rezar. Entonces se han conseguido muchísimas cosas gracias a la participación de los musulmanes dentro de los sindicatos. Y eso es lo que tienen que empezar a hacer también. Quería indicar una cosita simplemente, que si cuando estamos hablando de sensibilizar, si el propio responsable estatal de las relaciones con las confesiones, un día comentándole el tema de un caso, un conflicto del velo que pasó en Valencia, en Torrente precisamente, me dijo, bueno, claro, es que eso es un símbolo religioso. Y digo, ¿cómo que me estás diciendo que es un símbolo religioso? Esto es un precepto. Dice, no, es un símbolo. El velo no hay nada en el Corán que diga o que indique que hay que poner velo. Bueno, si este es el responsable de las relaciones con las confesiones estatales, que es el actual responsable, que es el que me está diciendo esto, pues apaga y vamos. Se enfrenta a un musulmán y le explica lo que es el Corán. Si estamos dando información, me gustaría también hablar de esto, porque muchas veces, muy breve, se obliga a la niña a poner el velo y va a la escuela a llorar a sus profesores. Ajá. Esto es un tema muy importante, que es importante que por lo menos le das una muy buena educación, que la niña que tenga su propia voluntad de poner el velo. Cuando lo obligas, es que estás jugando, estás matando el acuerdo. Exactamente. Estás matando el acuerdo con el Estado. Y esto yo creo que es importantísimo que los niños que están muy bien preparados para la educación islámica, y cuando hablamos de la enseñanza del Islam en los colegios, todo, precisamente estamos por esto, para que ellos se sienten identificados con su religión. No estamos hablando de que aprendan el Corán y van allí como maula o sheikh o un sabio, un recitador. No, estamos hablando de uno que se siente identificado en su colegio con su religión, y sin ningún signo de desigualdad y discriminación. Vamos a ver... necesito que vamos a ver un vídeo, porque es que tengo otro tema muy interesante y ya nos queda muy poquito tiempo de debate, entonces me gustaría cubrir lo más posible. Me gustaría que pasáramos a ver un pequeño vídeo que hemos preparado sobre la opinión que tiene la gente en la calle, musulmanes que están viviendo diariamente este problema del trabajo y del Ramadán y demás, lo que es el cumplimiento del artículo 12. Vamos a ver este pequeño vídeo y ya de verdad saltamos a otro tema, porque si no, no cubrimos nada. Pues no lo sabía. No, y la verdad es que me alegra saberlo, que realmente podamos solicitarlo, ¿no? Que haya un acuerdo, un convenio, ¿no? Que en donde lo diga. No conocía el derecho de poder rezar Salat al-Jumu'ah o tener libre esa tarde. La verdad es que no tenía ningún conocimiento acerca de ese tema. No exactamente que se trata de rezo, sino sé que como trabajador tengo derecho a ausentar de mi puesto de trabajo por asuntos propios, y que sea todo una vez a la semana sí que es un derecho, y igual que no se concede. No lo sabía, no. Incluso es la primera vez que lo escucho, no. Lo de los festivos sí, pero lo de los viernes a mediodía no tenía conciencia de ello. Para nada, no tenía ni idea. Sí, lo voy a plantear. Lo que pasa es que dudo igual que luego en el convenio pues, venga reflejado o algo, pero bueno, solicitarlo, por supuesto, que me informaré de ello. Lo veo un poquito difícil, bastante, la verdad, puesto que en la sociedad en la que vivimos es muy complicado llevarlo a cabo, puesto que las clases, el número de musulmanes es prácticamente bajo, pero sí intentaría hacerlo.
La verdad es que mi trabajo es de tarde y en ese caso no me es necesario pedirlo, pero sí pido un aplazamiento del horario y sí me lo conceden para poder asistir a la oración del Jumu'ah. Los días de, por ejemplo, el Día del Cordero y todo ese tipo de días, si lo dices, o sea, esos días no te examinan y te pasan otro día, pero lo de los viernes y eso, aunque tengas examen ese día, tienes que asistir a las clases y hacer el examen, a pesar de todo eso. Sin duda alguna, sí. Bueno, pues vamos a saltar al siguiente artículo, que también es muy importante. La verdad es que desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para extendernos en este artículo, pero es uno, yo creo, casi de los más importantes. Y bueno, sí que es verdad que nos hemos extendido un poco durante la entrevista con el señor Jiménez Aybar, pero también me gustaría ponerlo encima de esta mesa, sobre todo por ver la opinión sobre todo de las comunidades y cómo lo viven diariamente, que es el artículo 2, que habla sobre la definición de lo que es una mezquita, un lugar de culto musulmán o islámico, y luego pues cómo tendrán derecho, dice aquí, a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios musulmanes, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios, etcétera, ¿no? Ahí tenemos varias partes que hemos querido resaltar. Como por ejemplo, pues bueno, la primera sobre todo porque dice qué es una mezquita, pero tampoco se establece que se tenga derecho a que se le conceda una parcela para una mezquita. Sin embargo, sí que se le concede el derecho a la comunidad de tener una parcela para enterrar a sus difuntos, según el rito islámico, lo cual pone, digamos, una cosa muy clara encima de la mesa, y es que se ve que es más importante enterrar a los muertos que rezar diariamente. O sea, rezas 5 veces al día durante toda tu vida, y el día más importante es el que te mueren, ¿no? Hombre, tienes derecho a morir. Tienes derecho a morir honradamente y en tu religión, pero eso de rezar todos los días. Es que las mezquitas es cuestión que es la voluntad de los creyentes de hacer una mezquita, pero el cementerio es competencia municipal, y de ahí precisamente el artículo habla de esta competencia, que los ayuntamientos tienen que decidir una parcela para los cementerios islámicos. Pero esto no es que ceder, ni van a regalarte, tú tienes que pedirlo, tienes que ir a reclamarlo continuamente. Hablo del ejemplo de Valencia. Hemos estado 8 años detrás del ayuntamiento para después firmar un acuerdo y ceder una parcela para un cementerio islámico en Valencia. Y también las cosas eran lo mismo. No estáis unidos, ¿a cuántos cementerios vamos a dar? Y cuando han dicho esto, hemos reunido a todos los hermanos, hemos quedado, la administración, su voz siempre busca la desunión o busca la diversidad para excusarse, para no dar el derecho a los ciudadanos. Y han quedado, en fin, que nosotros llevamos el caso, y yo me comprometí con ellos que si no lo podemos llegar antes de un año en un buen puerto en esta materia, le va a llevar el caso otra federación, otros hermanos, y así sucesivamente, pero todos apoyamos el trabajo para llegar a un fin o alcanzar el objetivo. Rápidamente por aquí, que antes no interveniste. Gracias. Yo veo por ahí unos cuantos problemas. En el aspecto, en el de las mezquitas. Por una parte, mientras que la ley del 92 otorga el derecho a que se construya exactamente igual pues, que locales para culto de judíos o de los evangélicos, ¿no? El de las mezquitas, claro, también, pero cuando uno llega al ayuntamiento, es lo que decías tú, se encuentra con 40.000 problemas. Que si a los vecinos no les gusta, que si el vecino del quinto, que si el del segundo. Entonces nos encontramos con que hay una ley que nos lo otorga, pero hay un componente que es del municipio que nos lo niega. Pero no solamente el problema está en la burocracia del ayuntamiento. Yo, por ejemplo, en el País Vasco, y hablando de lo de los cementerios ya, ¿no? En el País Vasco tenemos solamente uno, en Bilbao, en Bilbao, gracias a los hermanos de UCI, de UCI-PV, que han hecho allí una labor excelente, mashallah. Pero ¿qué es lo que pasa? En Guipúzcoa estamos pendientes también de un ayuntamiento, no, de un cementerio. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos con la incultura
porque todo hay que decirlo, de cierto sector pues de las entidades islámicas. Hace poco, por ejemplo, le preguntaron al presidente de una entidad islámica allí, oye, ¿os van a entregar un cementerio? Sí, ya tenemos ya un plano con una X y tal. O sea, lo que le habían enseñado 5 años atrás era un planito y decían que aquí iba a ir el cementerio, pero hace 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Que si no haya una unión, lo que estábamos comentando antes, si no hay una unión, si no hay un trabajo en serio, claro, es imposible el hacer absolutamente nada, ni en el aspecto, ni en el de las mezquitas, ni en el de los cementerios. Por aquí, una opinión. Sí, más o menos en la misma línea que han ido los hermanos explicando. Esto es un derecho que depende de los municipios, que tienen la voluntad, no, si tienen espacio para ampliar, porque siempre hemos llegado tarde. Entonces los cementerios ya estaban y muchos cementerios no dependen de los municipios, cuando a lo mejor depende de la parroquia o de la iglesia. Entonces ahí ya es más complicado. Pero yo cito un ejemplo de la Vall d'Uixó, de la provincia de Castellón, que es un municipio pequeñito. Hemos contactado con el ayuntamiento y nos han dicho, pues ahora es el momento. ¿Por qué? Porque hay 50 musulmanes conversos en el municipio de 30.000 habitantes. Entonces, claro, han dicho, nosotros somos valencianos, somos de aquí de la Vall d'Uixó y no estamos pidiendo un favor, sino estamos reclamando un derecho. Además hay una ley y queremos una parcela donde enterrarnos. Entonces han dicho que sí, que ahora es el momento, que van a hacer la ampliación y que van a tomarlo en consideración. Bueno, es cuestión de meter por delante, siempre tienen más fuerza los autóctonos o van apoyados con un número, una masa de votos que son denacionalizados. En caso de Algemesí, que hay un hermano que estaba 20 años luchando por el cementerio, le cedieron la parcela del cementerio, un cementerio islámico, después de su fallecimiento. Algenet. Sí, en Algenet. Cuando ha fallecido la persona que estaba luchando toda la vida por el cementerio, fue el primero se han ido sus familiares. Le han honorificado. Se han ido sus familiares, han dicho, queremos enterrarlo y hasta ahora ya se dieron la parcela, una parcela para los musulmanes. Entonces la lucha nunca hay que cesar. Sí. Para mí muy buena elección, muy buena clase para aprender que no hay que cesar nunca la lucha para llegar, puede llegar hasta una vez estás fallecido, pero nunca hay que cesar. El tema de las mezquitas es otro tema más complicado. Sí. Antes de que terminemos, pues se nos va el tema, me gustaría hablar sobre el tema de Ceuta, pero no sé si habrá pasado algo como en Melilla. Antiguamente a los musulmanes siempre se les enterraba en Marruecos, porque había un cementerio justo al lado de Melilla, que estaba en una zona que era ya de Marruecos, y ahora sí hay un cementerio musulmán dentro del territorio de Melilla. ¿Pasaba lo mismo en Ceuta? No, en Ceuta hemos tenido desde siempre, desde siglos, un cementerio musulmán y sigue estando en el mismo sitio, si bien está quedando ya pequeño porque se ha llenado de tumbas. Entonces estamos buscando, y yo creo que la administración local lo está haciendo también, con el estamento militar, que es el que tiene mayor terreno de tierra allí en Ceuta, y yo creo que ese problema en Ceuta no se va a dar. Si bien ha habido momentos en que se ha enterrado a algunas personas que no eran de Ceuta en la parte de Bensú, que es la parte allí de la frontera, ¿no? Pero el problema de los cementerios en Ceuta no lo tenemos. Lo que sí quería hablar sobre el tema de las mezquitas, yo soy partidario de que en las ciudades no existan muchas mezquitas, especialmente si estas mezquitas no cumplen con ciertas funciones, porque la mezquita naturalmente no es para ir solamente a rezar, sino la mezquita tiene que ser un colegio, una escuela, donde se educa a la gente islámicamente, donde puedan haber actividades culturales de las mujeres, y el tema de las mujeres es muy importante porque nosotros en la sociedad musulmana la verdad es que no vemos a las mujeres. En algunos aspectos no las dejamos que participen, y es la realidad, y prueba de ello está aquí en esta mesa. No tenemos a ninguna mujer debatiendo invitadas con nosotros, están, ¿no? ¿eh? ¿Me entiendes? Cuidado. Entonces sería muy importante que la mujer tome las riendas también para defender esta sociedad, defender a sus hijos y a las futuras generaciones. Y desde luego nosotros en la federación que yo presido
tenemos las puertas abiertas para cualquier mujer que se encuentre en disposición de ayudar a los musulmanes y a los futuros Que es musulmanes. curioso, y cuidado, lo pongo aquí como un pequeño calzador de todas las asociaciones y federaciones de asociaciones de comunidades islámicas, no hay ninguna presidenta. Había una en Valencia, ¿no? Sí, en Valencia una hermana, Amparo, era la presidenta del Centro Cultural Islámico. Le eligieron. Pero son contadas. Actualmente, son asociaciones que son de mujeres y tal, pero me refiero, por ejemplo, presidenta de un consejo islámico o de una federación. De momento no hay. es que lo más importante es la aceptación. La gente tiene que aceptar esto. Si la gente no lo acepta, no lo vas a obligarles. Claro, a si no se tragar puede poner algo ley de paridad. Exactamente. Pero hay una cosa muy importante, lo que no podemos hacer nosotros los musulmanes es condecorar o decorar una asociación con una mujer. Yo lo veo absurdo, ¿no? Y eso se está haciendo. Se está trayendo a una mujer y poniéndola en una asociación, una federación, para decir que los musulmanes aceptamos a las mujeres. Eso no es así. Nosotros queremos una mujer que trabaje, que gane esos puntos, igual que lo gana todo el mundo, y que nosotros le demos esa oportunidad, porque la realidad no le damos esa oportunidad. Hay que darle la oportunidad también a la mujer. Incluso creo que eso es imitar a los no musulmanes. Por ejemplo, mitad de mujeres y mitad de hombres. La ley de paridad. Vale, La ley de claro. paridad. Mitad de flaquito y de gordito. Vale. Claro. Mitad de rubito y mitad de morenito. Unos con barba así, unos con barba así y otros con barba así. No. Yo eso creo, vamos, exactamente igual. Todas las profesoras casi en todas las mezquitas son mujeres. Y están haciendo un trabajo genial. Y no lo estamos haciendo para quedar bien, ni muchísimo menos, porque es la realidad. Yo creo cualquier mezquita, cualquier comunidad islámica en toda España, vete a la escuela y pregunta cuántos profesores hay y cuántas profesoras hay. Yo estoy segurísimo que no alcanzan ni el 12% ni profesores. Estoy exagerando. La verdad es que ya se nos ha acabado el tiempo. Son las 6:58 exactamente y ya no tenemos más tiempo para más. La verdad que es una pena porque los acuerdos tienen muchísimo más. Teníamos muchos más temas de los que poder tratar, pero nos hemos extendido un poco. Lo que sí es verdad es que sí me gustaría a todos los que estáis presentes y a todos los que no están presentes, pero hemos invitado y por una razón u otra no han podido asistir, a que, bueno, pues, a que os sintáis como en casa, que esta es vuestra mesa y que por supuesto estáis invitados a participar en ella, pues como todos los jueves a las 4 de la tarde, aquí hacemos programas, así que desde aquí, además que estén las cámaras delante para que quede constancia que se os invita a tener aquí un espacio para poder debatir, poder charlar sobre temas muy interesantes para los musulmanes, el Islam y sobre todo su relación con los no musulmanes, porque lo que intentamos aquí es ser un puente de entendimiento, que es lo más importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Jiménez Aybar, ha sido todo un placer y un honor estar con usted hoy. Muchísimas gracias. También, Adi, muchísimas gracias por estar con nosotros, que han venido desde Valencia y bueno, pues ya sabemos que los viajes son siempre... hombre, debe de ser agradable, pero el llegar desde tan lejos a veces pues cansa y sé que además tenemos que terminar corriendo porque te tienes que ir corriendo, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias también a ti, Mohamed, por haber venido desde Ceuta, tan lejos como es aquello. Pero bueno, era muy importante y muy interesante tenerte porque bueno, eres la voz de muchísimas personas como presidente de FERI y bueno, pues es un honor y un placer también. Muchísimas gracias a ustedes también como Canal Televisión Internacional. Yo creo que estáis haciendo una labor muy importante, digna de una televisión que tiene como referente el Islam. Muchísimas gracias. También por aquí, muchísimas gracias por venir desde UCIDE, querer participar aquí con nosotros. Estábamos hablando antes que era la primera vez prácticamente que delante de unas cámaras de televisión UCIDE y FERI están juntas. No. Bueno, ¿alguna vez habéis estado? No, pero hay que diferenciar entre UCIDE y FERI actual y UCIDE y FERI anterior. Claro, anteriormente. Bueno. UCIDE y FERI ahora mismo están unidas. Claro, si estamos en el camino de la unión, entonces, como decía el hermano, todos los palos están juntos y es imposible romperlos. Y yo agradezco mucho, de verdad,
una jornada para la información sobre el acuerdo del 92, porque es importantísimo, especialmente nuestra segunda y tercera generación y los hermanos que han llegado después del 92, que conozcan sus derechos, porque estamos en un Estado de Derecho y hay que hablar siempre bajo de la legalidad. Pues muchísimas gracias por estar aquí, salam alaikum, y Yusuf, pues muchísimas gracias también a ti por venir desde el País Vasco. A vosotros. Aunque te consideres andaluz, pero bueno, estás en el País Vasco. O sea, que ¿Qué le vamos a hacer? Que también tiene su encanto. Del norte al sur, subhanallah. Y desde el norte hacia el centro. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Para mí, además, es un placer y un honor el estar aquí con vosotros y, sobre todo, bueno, pues con hermanos también veteranos en la lucha por la causa del Islam, ¿no? Alá que nos guíe y nos ilumine. Pues inshallah. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que nos están viendo también. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros un jueves más en riguroso directo en su programa ya, semana a semana, donde intentamos siempre pues cubrir todas estas informaciones, noticias, opiniones acerca de los musulmanes, del Islam y bueno, pues dentro del mundo hispanohablante que tampoco es conocido, ¿verdad? Y recuerden, bueno, pues que la semana que viene seguimos teniendo programa a las 4 de la tarde, así que ya saben, el jueves de la semana que viene no pueden dejar de sintonizarnos a las 4 de la tarde en punto y sobre todo pues eso, que recuerden que esto no lo hacemos por gusto, sino que estamos condenados a entendernos. Más salama.